Dice Johann Wolfgang von Goethe, quien vivió entre los años 1749 y 1832, 82 largos años, como poeta, científico, novelista y dramaturgo alemán, y hay quien dice que fue el más grande hombre de letras alemán y el último verdadero hombre universal que caminó sobre la tierra, lo conocen, el que escribió el Fausto. Dice así: todas las sectas me parecen estar acertadas en sus afirmaciones y equivocadas en sus negaciones. Estamos aquí en el programa número 54 de Copiscopio. Le queremos mandar especialmente un saludo a todos los que nos siguen. Mi nombre es Adriana y estoy en compañía de Melina, de Ana, de Graciela, y le mandamos también un cariñoso saludo a Flavia, que está trabajando. Bueno, traemos un tema que es bastante ríspido, bastante difícil, muy amplio, pero creemos que es realmente interesante y que deriva un poco, tal vez derive, de unas falsas teorías del apego o de un apego desorganizado o de conflictos que hacen que la gente no tenga rumbo, no sepa bien qué hacer. Yo fuera del aire estaba conversando con mis compañeras diciéndole que quizá una película maravillosa como la que hace un ratito terminé de ver, Castillo de Cristal, un poco lo muestre muy exactamente, ¿no? Una familia de Estados Unidos. Ya vamos a hablar después de esa película porque realmente merece toda la consideración. Pero toda esa vida disfuncional, a veces, para poder salir de ella, es necesario hacer un tratamiento, una búsqueda, buscarle solución a un montón de angustias, ya que se vive con un montón de angustias. Ese es el mejor camino, digamos, buscar una solución, buscar una forma en donde pueda yo trabajar o tratar mis problemas. Y después hay otra solución, otras, que quizá no sean las mejores, pero son las que nos organizan, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, calman nuestra angustia, nos ofrecen un apego absoluto, si es que no lo tuvimos, y como muchos piensan, quizá voy a estar mejor ahí que en otro lado, porque en el mundo a la intemperie, a donde no quiero volver, no quiero ir, voy a estar muy desprotegido. Entonces, Graciela, ¿dónde caigo? ¿A dónde puedo llegar a ir? Sí, bueno, el tema que nos convoca hoy es el de sectas, y como vos decís, mucha gente cae en la secta, y lo que más uno se pregunta es por qué cayeron ahí. Y eso es lo que vamos a tratar de ir viendo en estos programas, es decir, qué lleva a la gente a ser parte de una secta, como también para tener unas herramientas para defenderse, saber lo que es, porque el conocimiento es lo que nos abre las puertas a todo, tener conocimiento como para poder defenderse, y también algunas pautas como para decir cómo salir, porque también uno se pregunta por qué esta gente no sale de la secta que se encuentra. Bueno, pero como el tema es muy complicado, como para darle un comienzo, me parece importante empezar viendo qué quiere decir secta, es decir, etimológicamente de dónde viene. Viene del latín, que significa seguir, y se usaba en la época de los griegos para a los seguidores de escuelas filosóficas. Así que ahí es el sentido original de la palabra. Hubo sectas durante toda la historia, pero después de los años del siglo XIX y principios del XX, es como que ya era más grupos religiosos, se lo asoció más a grupos religiosos, y después de varios eventos desafortunados y con violencia, con muertes, la palabra ya empezó a tener una connotación muy negativa. Y hoy en día es lo que se afianzó, es la parte negativa de la palabra secta.
porque ¿cómo la podemos definir? Es muy difícil. No podemos decir que es un movimiento religioso porque todo movimiento religioso minoritario no es una secta. Es decir, tratar de buscar la definición no solo nos cuesta a nosotros, ¿no? Les cuesta a las organizaciones internacionales que buscan legislar sobre el tema. Es un tema muy claro, muy controversial, porque entra en juego la libertad de expresión, la libertad de culto, un montón de libertades que también hay que defender. ¿Dónde está la línea, ¿no?, que divide las libertades de lo que ya hace daño? No sé qué piensan. Yo pienso, te digo, históricamente, como vos muy bien dijiste, siempre hubo sectas, hay muchas sectas de grupos que se han separado. En general el término secta alude a un poder dominante del cual, o una religión dominante del cual un grupo se separa y va a buscar otra realidad. Esto pasa mucho en el cristianismo, bueno, ya en el cristianismo originario, bueno, se formaban grupos o en monasterios, bueno, eso lo comentábamos la otra vez, ¿no? El mismo Rasputín, de triste memoria, era parte de un monasterio. Digamos, en Rusia hay muchas, es un lugar donde hay muchas sectas, muchos grupos, y el mismo Rasputín provenía de un monasterio donde bueno, no siguen las ideologías dominantes. ¿Cuál es el problema? Lo que decíamos, que la legislación le cuesta mucho establecer estas diferencias porque también puede dar pie a atacar a grupos minoritarios por otros pensamientos. Entonces es como que la línea es muy delgada y no se sabe todavía muy bien cómo combatirlo, este problema, ¿no? Cuando es un problema, cuando se trata de un problema. Sí, Ana. Sí, sí, es tal cual, o sea, es un problema porque hay muchos grises, pero uno también puede empezar a informarse y empezar a diferenciar, y algo interesante es que en realidad seguir no está mal, o sea, seguir per se a alguien o seguir a una organización, un líder. El tema es a quién seguís, cómo es la característica de ese grupo. Entonces ahí podemos pensar también en la definición de qué es una organización coercitiva. Es una organización caracterizada por una estructura jerárquica que usa técnicas y prácticas justamente de persuasión coercitiva para controlar a los miembros de nivel inferior. Estas técnicas y prácticas son muy variadas, y lo que buscan básicamente es lavarle el cerebro a la persona para controlarla físicamente, materialmente y simbólica o normativamente. Es decir, no solo el control es de lo que piensa la persona y también de cómo actúa, sino que normalmente estas organizaciones lo que hacen es sacarle sus posiciones materiales. Y la verdad es que están en todos lados. Vamos a ver ahora, Adri y Meli nos van a comentar algunos ejemplos. Lo que está bueno es desmitificar, es como la secta aislada, con una ropa particular, como por ahí más, debe haber actualmente algunas sectas así, pero como esa imagen que nos quedó de los 60, de los 70, de esa secta, como la de Jonestown, porque en realidad hay sectas también en las ciudades, entre nosotros, con gente vestida normalmente, como puede ser la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que es de la que salió Pablo Salum, que es un referente en el tema, y que sigue hoy en día. Él salió en los 90, su familia sigue dentro de esa organización, pero sigue en pie, digamos. Lo importante es encontrar como las características de estas organizaciones para ver si es simplemente una cuestión de creencias o es una cuestión de manipulación. Eso vamos a ver un poco más, lo vamos a profundizar en otros episodios, pero antes, a ver, ¿qué ejemplos tenemos, Adri? ¿Vos qué trajiste? Hay un tema bastante llamativo, ¿no? Que es la utilización del seguidor. Históricamente en las sectas, cuando uno entraba en una secta o incluso entraba en un monasterio o en algún tipo de religión, renunciaba a sus bienes materiales. De hecho, los sacerdotes no pueden tener bienes a su nombre en la Iglesia Católica, no tienen. Y el que entraba en una secta, bueno, o donaba a la iglesia o le dejaba a su familia, en fin, hacía una renuncia a la materialidad.
Acá, en este tema, viene la peor parte, porque estamos renunciando en favor de un gurú, es decir, es él el que se va a quedar con las cosas. Entonces, es distinto. Y hay, bueno, hay muchos, yo traje muchos ejemplos, pero ya te digo, está muy, muy delicado ese punto entre libertad religiosa y secta o dominio de las sectas. Es muy complicado establecer, porque las mismas personas ya están tan imbuidas de ese pensamiento que dicen, no, yo estoy bien acá. Por ahí, porque como les decía al principio, en su casa estaban tan horrible que su angustia es tan grande que es la única manera. Acá estoy mejor, acá me dan de comer, acá tengo una casa, acá tengo gente que me quiere. Eso es lo que yo he visto de lo que estuve investigando. Entonces es muy difícil que la persona quiera salir. Sí, Graciela. Sí, yo también he seguido algunos casos y también a veces, como vos decís, ¿no? La persona, porque es vulnerable o porque tiene una situación en donde se encuentra mejor en esa secta, es que se une. Pero también las personas que tienen una gran formación religiosa, en donde están acostumbradas desde chico a hacer a tener una conducta donde se les impide muchas cosas, salen de esa religión, pero encuentran en la secta algo más o menos parecido. Es decir, haber tenido una religión, no quiero dar ejemplos porque no los conozco, pero el caso que vi en YouTube, en donde los seguidores como era de una secta que era un hombre que Langrey, que era una secta que venía de los mormones, eran los mismos gente de esa religión que se separó, que terminaron haciendo una matanza de una familia, es decir, terminó en violencia. Pero se aprovechó ya la conducta religiosa y se la desvió. Y hubo gente que no se dio cuenta que eran desviados hacia otra parte más violenta y lo seguían ciegamente. Claro, generalmente, ya te digo, todas estas historias terminan mal. No es la secta el lugar donde vos vas a encontrar ninguna solución a tu problema, pero evidentemente en determinados momentos no es extraño que frente a convulsiones económicas, políticas o terremotos o algún tipo de problema que la persona queda sin un referente claro o sin referentes claros, entonces se vuelca hacia alguien que le ofrece paz y seguridad, que es lo que todo el mundo desea. No está hecha la paz y la seguridad para el ser humano, no están hechas, porque realmente el ser humano atraviesa distintas turbulencias a lo largo de su vida. Buscar la paz está muy bien, y buscar el amor y todo eso está muy bien, pero el ser humano está sometido a distintos problemas y no es tan fácil su vida como para poder decir, llegué acá, listo, ya acá estoy, porque termina mal, la historia termina mal. Acá yo tengo, por ejemplo, algunos casos. Todo esto empezó más que nada en los años 60 o fines de los 50. Empezó una búsqueda, mucha gente que buscaba espiritualmente, buscaba una espiritualidad. El mundo material, que había mejorado después de la terrible Segunda Guerra Mundial, les brindaba cosas que hoy por ahí las damos por normales y naturales, pero ustedes recuerdan las propagandas de las amas de casa pasando la aspiradora, y uno dice, qué barbaridad, la heladera, ¿qué no fue la heladera? El lavarropas, aliado incondicional de cualquier persona que quiera hacer algo en esta vida, como siempre decimos. Todo ese mundo material está muy bien, pero había gente que buscaba más cosas, profundizar la vida. Y bueno, eso fue fines de los 50, en los 60 viene toda la corriente contracultural del hipismo, y ahí empieza, digamos, a haber un cambio de paradigma, y bueno, y ahí florecieron las sectas, muchísimas sectas, de las cuales vamos a hablar después de algunas, las más paradigmáticas, y que en todos los casos, bueno, hay muchísimos problemas, ¿no? Por ejemplo, en los años 70, Ervin Levarón ordena el asesinato de 25 de sus rivales. En los años 70 también en la colonia Dignidad de Chile, que creo que se va a hacer o se hizo una película, liderada por el alemán Paul Schaeffer, los niños eran abusados sexualmente, se torturaba a opositores políticos
a la dictadura militar de Augusto Pinochet, luego vamos a hablar del caso de Guyana, también está el caso de Waco con David Koresh, luego está lo que atacan a otros, que deciden hacer asesinar opositores o civiles o cualquier persona, como por ejemplo el asesinato con Gazarín, en fin. Hoy por hoy la CIA tomó cartas en el asunto y no dudo que todas las sectas están infiltradas, previendo que no vuelva a pasar lo que ya pasó. Adri, ¿cómo fue la secta de Jim Jones, que me parece que es paradigmática, y hablamos justamente recién fuera de aire de eso, y cómo se dio? Jim Jones es un hombre nacido en el año 31, en Indiana, en una localidad muy pequeña que se llama Lynn, creo que en el documental, porque hay un interesante documental en YouTube que se llama Jonestown, que es el barrio de Jones, ¿no? El barrio de él, Jonestown, vida y muerte en el templo del pueblo, que es como se llamaba su templo. Él desde chico, siempre, la foto está desde siempre, digamos desde niño, en este documental fantástico, lamentablemente no está doblado al castellano, pero con la traducción automática, que es mala, pésima, pero algo se puede llegar, y las imágenes hablan por sí mismas. Él desde chico tenía la vocación de la espiritualidad, de la religión, y él estaba inspirado en un pastor que se había hecho muy conocido, que se llamaba el Padre Divino, el Divine Father, un pastor afroamericano, que convocaba multitudes, y que con el tiempo fue acusado de desvío de fondos, de abuso de niños y un montón de cosas más. A él le pareció fantástico. Algunas cosas deberían haberles llamado la atención, cosas que en ese momento, en un lugar pequeño y por la época, no se sabía. Por ejemplo, que es lo que hoy sí lo tenemos en cuenta, que él mataba animales, porque a él le gustaban los funerales, entonces asesinaba a los animales del barrio. Hoy eso el FBI lo tiene como dato seguro de asesino serial. Es decir, hoy un niño que lamentablemente mata animales ya no es una travesura, es un dato de psicopatía y se toma como base para futuros problemas o personas conflictivas, porque esa violencia que se ejerce contra el animal pequeño luego va a ir incrementándose. Pues bien, este dato pasó y él fundó en una esquina un templo, el Templo del Pueblo, y era súper progresista en ese momento, porque era el primero que había incorporado a mitad de los años 50, 53, 55, gente blanca y gente de ascendencia negra, y entonces era fantástico, pero enseguida empezó a tener rechazo. En Indiana empezó a tener rechazo porque no querían que él juntara a la gente, estaba mal visto en ese momento. La gente yo he visto las imágenes, pero era de una felicidad que no se puede explicar con palabras lo feliz que era esa gente, toda junta cantando, y él les hablaba y les explicaba, con la Biblia en la mano, siempre tenía la Biblia en la mano, hasta que él, es invitado a salir del Estado, invitado, de mala manera, entonces él se va yendo hacia California. Primero va a un lugar que se llama Ukiah, luego ahí hacen como una granja, y van, ellos los fines de semana también otra cosa que hacían era salir en micros para predicar, ya después llegan a California, porque en Ukiah no, estaban un poquito apartados, entonces él quería que tuvieran más relevancia, y él se hizo muy conocido. A él le gustaba también ser llamado, figurar, participó del gobierno, le daban para administrar las viviendas sociales, y entonces ya él empezó a tener muchos seguidores que se iban en micros por la ruta, él tenía un micro especial acondicionado para él con su guardia personal, y luego otros micros donde no se viajaba tan bien, y se iban por todos lados y iban predicando. Hasta ahí va bien. Luego empezó a participar de las marchas, de las marchas de los 60, empezó también, estaba el referente que era Martin Luther King, entonces todo, digamos, fue creciendo. Y la gente estaba muy bien, porque claro, no había ningún lugar en donde la gente de color fuera aceptada. Él tiene un hijo de nuestra edad, tiene 61, que es Stephen Gandhi Jones,
Él tiene un hijo y luego tenía muchos otros adoptivos afroamericanos y asiáticos. Y todos juntos viajaban con su esposa Marceline, iban por todos lados, hasta que empezaron los rumores de que había abusos de personas, que todos tenían que cederle sus bienes, en fin, empezó a haber rumores, y aparte él decía que había que hacer el socialismo en la tierra, entonces él se postuló, y eso tampoco gustó mucho en el ámbito de Estados Unidos, que él defendiera el socialismo, defendiera la igualdad, defendiera toda política contraria al racismo, en fin. Entonces empezaron a investigar. Y para hacer corta la historia, cuando se estaba por publicar en una revista un extenso informe que se había hecho sobre los trasfondos de su grupo, entonces él decidió comprar un terreno en Guyana y mudar todo hacia allí. ¿Por qué Guyana? ¿Por qué no otro lado? Bueno, Guyana tenía un gobierno de corte socialista, así que no lo iban a perseguir. Guyana era el único lugar donde se hablaba inglés, cosa que a él le preocupaba, que no pudiera entenderse. Y estaba lo suficientemente lejos como para que nadie se metiera, y ahí es donde nace, donde se establece el Templo del Pueblo. Al principio todo parecía maravilloso, y por supuesto lo maravilloso no dura, como estoy diciendo, que la vida del ser humano está siempre sujeta a tribulación, y ya desde los años 70 se decía que él consumía drogas. Incluso el hijo reconoce que él consumía muchísimas drogas y que tenía no solamente relaciones con la esposa o con las de la secta, sino también con hombres, que ellos incluso lo habían visto. Entonces empezó él a caer en un estado de paranoia, diciendo que la CIA lo quería matar. Que la CIA lo quería matar, se cercó todo el lugar, se pusieron focos, se creó una guardia armada, y durante 24 horas se escuchaba la voz de él predicando, ¿no? Entre comillas, la voz de él hablando. La gente trabajaba todo el día, sin descanso, desde la primera hora hasta la última, y algunas noches él los tenía despiertos toda la noche, insistiendo y predicándole que la CIA iba a venir, que el mundo estaba contra ellos, porque eso también es una característica, demonizar al mundo, el mundo nos persigue, porque nosotros somos iluminados y los otros están dormidos, son aborregados, como se le dice, y bueno, esto incrementándose, ella no tenía contacto con sus familiares, que obviamente fueron a preguntar a ver quién podía darles noticias porque no recibían llamadas. Esto cada vez va empeorando, luego la gente que no obedecía era golpeada físicamente delante de los demás, se habló de abusos, se habló de un montón de cosas más, el dinero no aparecía tampoco, y comenzó después a hacerse un simulacro de suicidio colectivo que él llamaba las noches blancas. Entonces él les decía, tienen que tomar este jugo, sin decirle si estaba envenenado o no, para probar la lealtad de sus seguidores. Cuando todos tomaban, después decía, bueno, no, pero no está envenenado, no está envenenado. Pero esto ya fue preparando el camino de lo que vendría después. Un senador, Leo Ryan, un congresista de los Estados Unidos, de la zona de California, recibió muchas peticiones de los familiares, que fuera a investigar, porque se estaba hablando muy mal de todo esto, y él, que era un hombre muy, muy dedicado, él, por ejemplo, para hacer el tema de las prisiones, él se quedaba en prisión con los prisioneros, se encerraba voluntariamente en la prisión para saber lo que pensaban, un hombre muy, muy dedicado al pueblo y a la gente. Entonces dice, bueno, yo voy a ir a ver, y decide ir, pero el final se los voy a contar en el próximo programa. No se los voy a contar ahora, porque esto sigue. Lo que sí les quería transmitir es lo siguiente. El camino de la secta es un camino fácil, que te puede llegar a costar la vida. Lo difícil es el camino de buscar, digamos, un tratamiento, una solución, una búsqueda de alguien que sí te escuche, que sí te entienda, pero que sí te quiera. Yo a mis alumnos siempre les digo, miren, muchachos, yo no sé cuál es el problema que tienen ustedes, y de hecho sé que hay muchos que los tienen, muchos problemas graves, digo, pero hay una sola palabra que soluciona todos los problemas, y esa palabra es buscarla. Es decir, la solución la tenés que buscar, buscala,
No le dejes tu poder a otro, busca la solución cuanto sea, no importa si te caes muerto, buscándola, porque otro retoma tu trabajo y va a seguir buscándola. Esa es la única solución, buscarla. Y me dice, bueno, es así, es la vida del ser humano así. Para eso viniste a este mundo, para buscar la solución. Si no te hubieras quedado ya, no sé, en una nube, para eso viniste. Entonces, si viniste, agarrá los remos y empezá a remar, pero no le des tu poder. Bueno, vamos a contar entonces el resto de la historia en el programa que sigue. Este, como dijimos, es el programa 54. Nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook. Les agradecemos mucho a todos, le mandamos un cariño a Flavia también. Y especialmente les pedimos que miren los materiales que hay mucho material en YouTube para que nos demos cuenta de la gravedad de este tema de las sectas.